Día número 42, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El día de hoy, nuestro tema se llama Dios no se ha olvidado de ti, solamente está esperando el momento perfecto. Y dice la palabra de Dios que cuando José estaba en la cárcel, porque había sido metido en la cárcel por una difamación de la esposa de Potifar, dice que le cayó bien al jefe de la cárcel y que el jefe de la cárcel lo puso a cargo de los presos y que el jefe de la cárcel no se preocupaba por nada porque Dios estaba con José y lo prosperaba en todo lo que hacía. Y habiendo pasado ese acontecimiento, dice que el jefe de los panaderos y el copero del faraón delinquieron contra él y el faraón los mandó a apresar y a meter a la cárcel y entregándolos al jefe de la cárcel, dice que los metieron en su celda y llama al jefe de la cárcel a José y le dice: mira José, estos hombres no son hombres comunes, estos hombres son hombres que le sirven al faraón, necesito que me los cuides en la temporada que van a estar aquí en la cárcel. Y José diligentemente comienza a servirle a estos dos hombres y un día ellos tienen un sueño, ambos un sueño con su propia interpretación. Y dice la palabra de Dios que José va a su celda y los ve tristes y les dice: venga, ¿por qué están tristes? Y el copero del faraón le dice: mira, es que tuvimos un sueño, cada uno tuvimos un sueño, pero no tenemos quien nos lo interprete, porque ellos metidos en la cárcel, ellos están acostumbrados a ir a donde el brujo, a ir a donde el adivino, al mago, y que les interpretara sus sueños y sus cosas. Pero José les dice: venga, ¿no es Dios el que da la interpretación de los sueños? Cuéntenme en el sueño y yo les diré su significado. Entonces el copero del faraón le dice: mira, yo soñé que habían 3 sarmientos de uvas y que yo los exprimía en la copa del faraón y yo se las daba al faraón. Y llega José y le dice: mira, los 3 sarmientos que ves, los 3 racimos que ves y que ves que les estabas exprimiendo para sacar vino para el faraón, estos son 3 días y en esos 3 días el faraón te va a llamar y te restituirá a tu cargo y volverás a servir el vino en la copa del faraón. Y le dijo por ahí derecho: mira, y cuando el faraón esté sirviendo el vino en la copa del faraón, por favor háblale al faraón, porque yo fui sacado, secuestrado de la casa de mi padre, de los hebreos, y no he hecho nada por el cual esté acá en la cárcel. Por favor, intercede por mí. Y viendo el panadero que le había interpretado su sueño al copero, se va alegre viendo que, a decirle: no, si este le interpretó ese sueño tan bonito y le dijo cosas tan buenas, a mí también me dirá lo mismo. Ven, yo te contaré mi sueño para que me lo digas. Y el panadero se acerca a José y le dice: mira, yo soñé que tenía 3 canastos blancos llenos de panes y de comidas deliciosas, de parva y panes deliciosos para faraón, y que las aves de los cielos estaban rondando sobre esos panes. Y entonces en ese momento yo supongo que José lo mira con pesar y le dice: mira, los 3 canastos que había sobre tu cabeza, 3 días son también, pero el faraón te va a sacar de la cárcel y va a quitar tu cabeza de sobre ti y las aves de los cielos van a comerte. Y dice la Biblia que habiendo interpretado ese sueño, pasaron los 3 días y el copero que servía el vino en la copa del faraón fue restituido a su cargo y el panadero fue llevado a la horca. Y cuando vemos este pedacito, dice que este pedacito de historia y la interpretación dice que el copero se olvidó por completo de José. Y habiéndose olvidado completo de José, yo supongo que José en la cárcel, ya habiendo pasado muchos años, dijo: hasta el copero se olvidó de mí y voy a morir en la cárcel.
mi historia de vida va a terminar encerrado en este cepo, sirviendo como uno de los carceleros y, y acá se acabó mi vida. Y yo supongo que José en ese momento ya estaba desahuciado, porque dice que el copero lo olvidó por años, por 2 años. Y ya había pasado, acuérdense en que José fue tomado de la casa de su padre a los 17 años. Y ya en la etapa donde se encuentra con ellos ya habían pasado 11 años entre que fue esclavo de Potifar a ser esclavo de la cárcel. El hombre pasó toda una vida en cautiverio. Y ya yo creo que una persona pasando 11 años en cautiverio ya no tiene ganas de vivir, ya no tiene ganas de nada. El tal es que yo creo que hasta José habrá dicho, hasta Dios se habrá olvidado de mí. El tal es que después pasaron 2 años más, o sea que José pasó 13 años en esclavitud y metido entre Potifar y la cárcel. El tal es que pasados 2 años desde el encuentro de la interpretación del sueño en adelante, Faraón tuvo un sueño y llegó y dijo, venga, yo tuve un sueño y he aquí el sueño, no hay nadie que me interprete. Y llamó a todos los magos, llamó a todos los adivinos y llamó a todas las personas que podían interpretar, a los sabios y yo supongo que llamó a todos los que tenían algo de sabiduría en sí, y les dijo, interpréteme en este sueño, y nadie le pudo interpretar el sueño. Y en ese momento dice la Biblia que el copero le dice a Faraón, mi señor, me acuerdo de las faltas de mi pasado y de cuando estuve en la cárcel con el panadero y había un hombre en la cárcel y me interpretó mis sueños. Y aquí que lo que él me interpretó sucedió, y era que yo iba a ser restituido para ser copero del faraón, y el panadero fue muerto a los 3 días y nos interpretó los sueños de una forma veraz. Y el faraón, escuchando a su copero, lo mandó a llamar. Y yo supongo que José estaba por allá, harapiento en la cárcel, con la barba totalmente larga, el pelo largo y desahuciado, diciendo, quizás ya acostumbrado y resignado a la vida que le tocó. Y dice la Biblia que cuando lo mandó a llamar, lo afeitaron, le pusieron ropas nuevas y lo pusieron presentable delante de Faraón. Y cuando llegó Faraón, estuvo delante de Faraón, el Faraón le dijo, ven, me han contado que tú interpretas sueños. Y José le dijo al Faraón, no está en mí interpretar los sueños, es Dios el que da el significado de los sueños. El tal es que el faraón le dice, mira, te contaré mis sueños. Yo soñé que habían 7 vacas grandes, robustas y muy hermosas. Y después soñé que detrás de ellas, del río detrás de ellas, también salían 7 vacas flacas, asoladas, en juntas de carne, o sea, delgadas y muy feas. Tanto que yo no había visto unas vacas tan horribles en toda la historia de Egipto. Y dice y le dijo a José que esas vacas enjuntas y demacradas devoraron a las 7 vacas hermosas, a las 7 vacas robustas, y que cuando se las comieron no parecía que ellas se engordaran, sino que seguían siendo horrendas esas vacas. Y después le dijo, y también tuve otro sueño, soñé que de una espiga salían 7 espigas fuertes, hermosas, robustas y muy llenas. Y después soñé con otra y soñé que habían otras 7 espigas menudas, marchitas, asoladas por el sol, y se devoran y destruían a las otras 7 espigas fuertes y hermosas.
Y José le dice al faraón, mira, el sueño que tuviste es los dos sueños, un solo sueño es. Y significa que habrá 7 años de mucha abundancia y 7 años de mucha escasez. Tanta escasez que se olvidarán de la abundancia que tuvo todo Egipto. Y le dijo José, ahora te recomiendo que tomes un hombre sabio de entre los tuyos y los pongas al cargo de la administración de esos 7 años de abundancia y que guarde de los años de abundancia para los años de escasez. Y dice la palabra de Dios que el faraón acordó con los otros hombres que estaban, sus consejeros ahí, y dijo, no hay otro hombre como este, en el cual esté el Espíritu de Dios con él. Y le dice, quiero que tú seas el hombre que hagas esta labor, porque sé que Dios está contigo. Y dice la palabra que cogió su anillo y se lo puso en el dedo de José y le dijo, tú serás como faraón, solamente yo estaré por encima de ti, pero el resto todo el mundo estará por debajo de ti. Y después de que le dio su anillo, dice que lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro y le cambió su nombre y le dijo, de ahora en adelante no serás José, serás llamado Sagna Panea. Y resulta que cuando le dijo esto, lo subió a su carro y por ahí derecho dijo, bueno, este hombre está soltero, hay que darle una esposa. Y miró entre las muchachas bellas por ahí, le cogió una divina, si bien quería, también te doy por esposa a Senat, la mujer de la hija de Potífera, que era como un sacerdote. Y le cogió y le dijo, bueno, de ahora en adelante tú eres su esposo. Tú eres su esposo y tú eres su esposa. Ahí están divinos, ya están casados. Listo, vámonos. Y se los llevó en un carro. Y todo el mundo se arrodilló ante el faraón y ante José. Y todo el mundo clamaba, Sanapanea aquí, Sanapanea para allá. El tal es que dice que desde ahí José comenzó a recorrer todo Egipto y recogiendo de los 7 años de abundancia todo el trigo que podía. Lo recogió tanto que parecía como la arena del mar, que no tenía ni forma de contar toda la abundancia que José recogió. Y cuando llegaron los años de hambruna, todo el mundo fue a donde Faraón y le dijo, venga, ¿qué vamos a hacer? Venga. Y todos comenzaron a acosar al Faraón porque había mucha hambre. Y el Faraón, queriendo quitar de encima, le dijo, venga, váyanse para donde José, vayan y jodan a él, que él es el Sarnápanea, él es el repartidor de pan. Vayan a donde él, que él les dirá qué hacer. Y lo mandaron y ahí comenzó a fructificar y a prosperar José. Mi gente, esta es una de las historias más hermosas que a mí me gusta contar, porque primero vemos que Dios preparó a José sobre una temporada de mucha dureza, esclavitud, cárcel, y lo puso literalmente a regir todo Egipto como si fuera el mismo faraón. Saben, muchas veces cuando Dios calla, cuando estás en el momento más difícil de tu vida, Dios está callando, está esperando el momento perfecto en el cual te va a sacar a la escena. Dios no se ha olvidado de ti, solamente está esperando a que las estrellas se alineen para ponerte adelante, para hacer que tú seas esa persona que Dios ya preparó para la temporada que le escogió. Mi gente, quizás este no sea tu momento, quizás este sea el momento donde estás en las sombras, donde estás oculto, donde nadie te reconoce, donde inclusive mucha gente se olvidó de ti. Pero yo quiero darte una buena noticia. Estás escondido porque todavía Dios te ha reservado para un tiempo o una fecha específica donde Dios va a eclipsar tu vida y va a eclipsar las de las demás personas. Acuérdense, ustedes y yo no somos tan servibles para Dios como lo podamos hacer para otras personas, siempre y cuando si
si lo que haces hace que otra persona viva mejor y tenga mejor calidad de vida y crezca en Dios, ese momento eres grande. De lo contrario, no. Mi gente, espero que este video haya cambiado tu forma de pensar, de saber que no estás olvidado, de saber que no estás escondido, de que no te vas a quedar en las sombras toda tu vida. Solamente Dios está diciendo un poco más, un tiempo más, mientras te preparo, mientras te pulo, porque después de que salgas a la escena vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Mis amados, este es el día número 42, los espero en el día número 43. Mi Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y espero que sigan toda esta racha de videos hasta el final. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga.